A un joven le preguntaron: ¿tú crees en Dios? A lo cual él respondió: no creo en Dios, pienso en Dios, que es bastante diferente. ¿Pero cuál es la diferencia? El joven dijo: ¿crees en tus amigos o piensas en ellos? A lo cual el interlocutor respondió: ambas cosas. El joven continuó: no puedes creer en alguien que ya sabes que existe. Yo creo en Dios porque sé que existe. Creer en Jesús no es repetir una oración ni venir a la iglesia los domingos o saber 1000 versículos y luego no aplico ninguno. No es aparentar espiritualidad, es vivirla. Se ve en cómo trato a los demás, porque Dios no está en tus palabras sino en tus actos. Tampoco es usar su nombre para limpiar mi ego, porque eso no es fe sino fachada. Tampoco es un amuleto al cual recurrir por necesidad. Se trata de caminar cuando no ves el camino, confiar cuando todo grita que te rindas, es seguir adelante cuando no entiendes nada, cuando poco a poco te has ido alejando de su corazón. Entonces Dios interviene y lo hace por amor, llevándote al desierto. Parece una contradicción, pero vamos a ver. ¿Cómo se puede conquistar en el desierto, donde solo hay calor y arena, donde falta lo más vital, que es el agua? Si yo quisiera seducir a alguien, la llevaría a un sitio apropiado, agradable, hermoso, bien climatizado, donde esta persona se sintiera al menos a gusto, con agua, con comodidades y buena temperatura para crear un ambiente adecuado para tratarla, para hablar las cosas claras, las cosas que son importantes. En el desierto buscas más el cobijo de una buena sombra porque el calor te agobia. Cuando uno está en el desierto busca el agua con más ahínco, con deseo, con voluntad. Las necesidades y las carencias se reflejan sin mucho esfuerzo en el desierto. Llevaba mucho tiempo Israel seducida por los Baales y por la idolatría, a lo cual se había entregado, pensando que todo iría bien por conocer el nombre del Señor y formar parte de su pueblo de nacimiento. Estar en un lugar de supuesta seguridad les había acomodado y ahora tenían fama de ser sin conocer. El mensaje del libro de Oseas contiene mucha condenación, tanto nacional como individual, pero al mismo tiempo él retrata incesantemente el amor de Dios hacia su pueblo con emoción ferviente. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta? ¿No tener compasión del hijo de sus entrañas? Dice Isaías: pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quieren, nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 5 y verso 21. En el libro de Oseas, que es donde vamos a tratar todo el contexto de la predicación de hoy, en el capítulo 2, verso 14 y 15 dice: yo la voy a enamorar, esto es precioso. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Luego le devolveré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella. Allí me responderá como en su juventud, como en el día que salió de Egipto. La vida del pueblo en el contexto de Oseas estaba en total sequedad y en ruinas, aunque ellos se habían acostumbrado, pensando que Dios ni haría ni dejaría hacer al ser su pueblo amado. Y debía recuperar ese espíritu de juventud, ese primer amor, cuando salió de Egipto. El valle de Acor significa literalmente el valle de los problemas, valle de la desgracia, que nos relata Josué 7. Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, se enfrentaron a unos enemigos importantes. Primero fue Jericó. Desde un punto de vista espiritual representa al mundo, y Dios les dio la victoria sobre esa ciudad. Después olvidaron consultar al Señor y realizaron un ataque contra la ciudad de Jai y pensaron que sería una victoria fácil porque se trataba de una ciudad pequeña. Esta ciudad representa espiritualmente a la naturaleza carnal. Muchos creen que pueden vivir la vida cristiana
por apariencias o por sus propias fuerzas, es decir, por esos recursos carnales, los cuales siempre conducen a una derrota segura. Josué fue derrotado en la ciudad de Jai, pero allí los israelitas aprendieron una gran lección. Dios había instruido a los hombres en el sentido de no tomar ninguna de las cosas impuras de la destrucción de Jericó, pero uno de ellos desobedeció, y el resultado fue que el ejército sufrió en Jai una gran derrota. Entonces Josué se postró ante Dios y clamó ante él. Quizás se sintió una persona vulnerable y piadosa, como nosotros nos sentimos algunas veces cuando nos quejamos ante el Señor de lo que para nosotros parece ser obvio, de cómo Dios tiene que hacer las cosas según el Dios que nos hemos construido en nuestros corazones. El Señor le dijo: levántate, Israel ha pecado. Debes tratar ese pecado antes de poder obtener una victoria. Así que tuvieron que identificar al que había pecado y finalmente, como no podía ser de otra manera, descubrieron que había sido Acán. Así que Acán y su propiedad fueron llevados al valle de Acor, donde fueron destruidos y enterrados. A partir de aquel momento, Israel alcanzó victorias bajo el mando del general Josué. Cuando nosotros tratamos con los pecados de nuestra naturaleza caída, carnal, obtenemos la victoria en nuestra vida cristiana. Dice este versículo, el 15, y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. En efecto, Dios estaba diciendo: juzgaré vuestro pecado, os corregiré porque os amo, y después de haber hecho esto, habrá una esperanza gloriosa, habréis aprendido la lección, y será maravillosa para vosotros en el futuro, os hará crecer y madurar, y verme a mí tal y como soy. Les está diciendo que ese valle de problemas, de desgracia, si ellos se arrepentían, sería ahora una puerta de esperanza para Israel. El texto nos habla de que debían volver a ese primer amor, y continúa diciendo este versículo 15, y allí cantará como en los días de su juventud, cuando era agradecida, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. La cruz no fue una historia, sino el acto de amor más grande, porque creer en Jesús no es tener una vida fácil. Si en la cruz nuestros pecados fueron expuestos y redimidos por un amor excelso, en el libro de Oseas vemos también los pecados de Israel y el amor de Dios expuesto. La historia del hogar de Oseas fue triste y la historia continuó. Gomer abandonó el hogar, la esposa. Ella volvió a su antigua profesión y se convirtió en una prostituta común. Sin duda alguna, pensaríamos que Dios iba a decirle a Oseas: ya has hecho todo lo que podías, intentaste reformar a esta mujer, pero no sirvió de nada, déjala ir. Pero curiosamente no fue así. Dios dijo: ve, búscala y tráela de regreso a tu hogar. Y Oseas fue tras ella, pero ella se negó a regresar. Entonces Oseas envió a sus hijos para que le suplicaran a su madre, pero aún así ella no regresó. Entonces, como las mujeres de esa clase hacían en aquellos días, ella se vendió a sí misma como esclava. Pero Oseas fue hasta donde ella se encontraba y la compró y la trajo nuevamente al hogar. Dios le mandó a Oseas que quebrantara la ley de Moisés, que la ley ordenaba apedrearla, pero Dios le dijo que se casara con ella, que la buscara de la misma forma que nosotros, mereciendo la muerte, el Señor murió en nuestro lugar para que la justicia perfecta de Dios se cumpliera. Lo que Dios le mandó a Oseas que hiciera debió conmover cada fibra de su ser, pero Oseas no puso objeciones, sino que obedeció explícitamente. Ese amor que te hace alimentar a un necesitado en el día de reposo, tomó a Gomer en santo matrimonio, le dio su nombre y ella entró en su hogar como su esposa. Dios no iba a tolerar esta infidelidad por mucho tiempo,
dice, si el pueblo no volvía a sus caminos. Y el verso 3 dice, no sea que yo la despoje, la desnude y la deje como el día en que nació, haga de ella un desierto, la convierta en tierra seca y la mate de sed. O sea, que si ella no se arrepentía, Dios la juzgaría. Fíjate lo que dice Jeremías 2:20. Desde hace mucho te rebelaste contra mí, te negaste a obedecerme, dijiste, no quiero servir. Sobre cualquier loma alta y bajo cualquier árbol frondoso te diste a la prostitución. Dios pedía a su pueblo volver a ese amor sin condición, ese amor que no negocia con el pecado, a esa relación que va más allá que proclamar su nombre. Dios quería bendecirles y les da tantas oportunidades como nos da a nosotros. Pero cuidado, no juguemos con el Señor, porque su gracia no es barata. No olvides que el Señor siempre advierte antes de declarar juicio por desobediencia. Él busca un pueblo santo, apartado para Él, que no se prostituya con el mundo. Y para eso era necesario que el pueblo fuera llevado al desierto para tener un cara a cara con el Padre. El verdadero amor del Señor por su pueblo no tiene límite, no tiene fin y no tolerará rival alguno porque el Señor es celoso, es un Dios celoso. Ahora, ¿qué ocurre en el desierto? Cuando miro para atrás me siento tan agradecido. Cuando Él me ha llevado al desierto fue para que conociera su corazón y para que Él tratara con el mío. Conocía su nombre, sus estatutos, su historia, su palabra. Pero no fue hasta el desierto donde mis ojos le vieron, entendieron tal amor sin comprensión alguna. Me hizo entender que aunque le ignore, aunque le insulte, que Él me ama aunque yo le desobedezca. Aunque me empeñe continuamente en hacerme daño y hacérselo a los demás, sabiendo que le duele, Él me sigue amando. Que no tenemos el discernimiento ni las fuerzas innatas para resistirnos a hacer el mal y hacernos daño, que está instaurado en nuestra vieja naturaleza que tiene tendencia a la desobediencia y al mal. Y con todo esto, en medio de la sequedad del desierto, Él te inunda con su inexplicable amor, que no tiene ningún sentido, y te inunda bautizándote con agua, fuego y espíritu. Y todo lo que había en mí, aunque conocía su nombre, todo lo que escocía, que dolía, que desgarraba, Él se lo llevó por delante, limpieza total. Aunque para eso Él tuviera que estar por encima de la ley. El desierto nos confronta, nos lleva al arrepentimiento que nos mueve a pasar a la acción, a hacer las cosas de otra manera, a hacernos cargo de nuestros errores. Responsable, nos enseña a obedecer sin cuestionar, porque Dios en su amor nunca buscará que te sientas culpable, porque la culpa nos hunde, nos paraliza, hace que nos odiemos a nosotros mismos. Piensa en esto, ¿cuándo has sido más hiriente con otra persona y con Dios? Cuando te estás muriendo por dentro. Cuanto más destrozado estés, más daño haces a los demás. Pero Dios no te lleva a eso, sino a conocerte, a pagar bien por mal, si para ello tienes que alimentar a alguien en el día de reposo. El desierto te quema para que tus sentimientos sean envueltos por el aceite santo. Porque si yo no siento tristeza, no tendré la compasión necesaria que me mueva a ayudar a otras personas. Servir a los demás es la expresión válida de emociones que si las reprimes te pueden hasta enfermar. Que si no pasara por el desierto no conocería al Dios que necesito, al verdadero. Experimento que Dios es mi fortaleza cuando me siento débil. Experimento que Dios es mi refugio cuando me siento solo.
Experimento que Dios es mi escudo cuando me siento atacado. Experimento que Dios es mi protección cuando nadie me puede ayudar. Un Dios al que no has experimentado en el desierto es un Dios al cual no puedes hablar, porque de lo contrario estarás hablándote a ti mismo, como cuando hablas a un ídolo que ha sido levantado por ti en tu corazón, intentando crearte un Dios para que puedas entender lo que supuestamente Él haría. Pero Dios no es así, porque no he conocido a nadie que sea instrumento de Dios al que no haya sido quemado, pasado por el desierto y vuelto a nacer. Aquellos que denotan tanta luz es porque han atravesado mucha oscuridad. Dios no desperdicia ningún dolor, ninguna lágrima. Solo así podrás hablar con compasión para guiar a otros sin juzgar, porque tú lo has experimentado primero. Otros pueden gritar para llamar la atención, pero tú eliges construir en lo secreto, porque el reino no necesita humo, sino gente con propósito eterno como tú. Se trata de caminar cuando no ves el camino, de confiar cuando todo grita que te rindas. Es seguir adelante cuando no entiendes nada. Eso es lo que Dios quiere tratar contigo en el desierto, para conseguir pasar el altar del templo al corazón. Y eso no es más que una muestra de amor. En Romanos 8:18 nos dice lo siguiente: considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Estos padecimientos comenzaron con el nacimiento de la Iglesia. No son una situación puntual, será continua hasta la venida de nuestro Señor. Dios tiene una cita contigo en el desierto. Allí te reiniciará y tendrás tu puesta a punto. ¿Estás llorando? Alégrate, porque vas a conocer al Dios que consuela. Quizás estás enfermo, por fin conocerás al Dios que hace milagros. Tu familia está rota, alégrate, porque conocerás al Dios que hace todo nuevo. En el desierto solo tendrás ojos y palabras para Él, porque lo que te rodea no vale nada, es arena llevada por el viento. Cuando Dios reconfigura tu corazón, como dice Mateo 9:16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. El Señor tampoco lo hace, porque para poder recibir la vestidura real hay que dejar el viejo hábito. Para vestirse de Cristo, uno tiene que desvestirse de sí mismo. Y eso, querido amigo, sabes, como yo lo sé, no es nada fácil. Para poder recibir el vino nuevo en un corazón hay que volver al camino. No volvamos a esclavizarnos de nuevo en la ley caduca, en esos viejos hábitos y pensamientos religiosos. No debemos añorar nunca nuestra vida vieja, pues el que pone la mano en el arado no vuelve la mirada para atrás, porque se saldrá del camino. Aprendamos de Oseas que nuestro Dios es un Dios de amor, cuya lealtad al pacto con su pueblo es inalterable. Él es fiel, que a pesar del continuo extravío de Israel al ir tras falsos dioses, la fidelidad del amor de Dios es representado en ese sufrimiento del esposo por esa esposa infiel. Tengamos cuidado, pues el mensaje de Oseas es también uno de advertencia para aquellos que le dan la espalda al Señor, a su amor, deliberadamente. ¿Cómo puede un hijo a quien se le ha dado abundancia de amor, misericordia y gracia tratar a un padre con tanta falta de respeto? Sin embargo, nosotros hemos hecho exactamente lo mismo durante siglos. Mientras consideramos como los israelitas le dieron la espalda a Dios, necesitamos observar no más allá del espejo frente a nosotros para ver el reflejo de esos mismos israelitas. Solo recordando cuánto ha hecho Dios
por cada uno de nosotros, podremos ser capaces de evitar rechazar a aquel que puede darnos vida eterna en la gloria, en lugar del infierno que merecemos. Es esencial que aprendamos a respetar a nuestro Creador. Oseas nos ha mostrado que cuando cometemos pecados, si tenemos un corazón quebrantado, dispuesto y una promesa de arrepentimiento, entonces Dios nos mostrará nuevamente su amor eterno. Será percibido por nosotros. Dios es tan bueno que en el desierto te enamora para que entiendas que en la vida espiritual las cosas funcionan al revés. Y yo aprendí esto en el desierto, que cuando no necesito nada, todo empieza a llegar. Cuando tienes paciencia, los resultados aparecen mucho más rápido de lo que pensaba. Cuando aprendo a estar solo, más personas querrán estar a tu lado. Cuando doy sin esperar nada a cambio, la vida te devuelve el doble. Cuando dejo de preocuparme por lo que piensan los demás, es cuando gano el respeto. Cuando dejo de luchar para que las cosas cambien, las cosas se transforman solas. Cuando aceptas el proceso, lo que buscaba aparece, porque todo está en manos del Señor. Dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Que el Señor te bendiga en este día. Recuerda, para que el Señor reine en tu vida, Él debe crecer en tu corazón y tú menguar. Que el Señor te bendiga en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.